Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos metidos en este berenjenal de la carta de Judas. Em, la idea de hoy es revisar esta variante que es bien importante para esta carta, porque le cambia el sentido completo al propósito de la carta. Estamos hablando del versículo 24, a donde dice, y aquel que es capaz de guardarlos a ellos y de presentarlos delante de su gloriosa presencia sin tacha, con gran alegría. Entonces, ¿a quién está guardando y preservando Dios? ¿A los recipientes de la carta o a los hombres impíos que están confundiendo a la congregación o a los beneficiarios del trabajo de la congregación que, como les había dicho la vez pasada, la carta define bien claramente al grupo de falsos maestros y dice que están condenados total y completamente, ¿sí? Y al grupo de creyentes, a quienes le dirige la carta y les dice que contiendan fervientemente por la fe que una vez por todas fue entregada a los santos. Entonces, esa lucha, esa contención, en lo que consiste es que hay gente que está en medio, que está involucrada en las enseñanzas de estos, pero que se reúnen en la iglesia o andan por ahí cerca dentro de los contactos. Entonces Judas dice, tengan misericordia y sálvenlos. Entonces, aquí a donde dice, y aquel que es capaz de guardarlos a ellos, se puede referir al grupo de, de los impíos, pero ya vimos que no, porque Dios no va a guardar ese tipo de gente. Entonces se tiene que referir al grupo de en medio, que es a aquellos a quienes la iglesia salva de las garras de esta gente. Si esta gente se ha infiltrado dentro de los grupos de las congregaciones, y hay gente que está ahí como, ¿verdad? Viendo toda la situación, pero no tiene una claridad del evangelio y de ese tipo de cosas. Entonces, la congregación de los creyentes tiene que sacarlos de ahí, ¿sí? Y eso es contender por la fe. Entonces, Dios es capaz de guardar a este grupo que recién están sacados fuera del peligro, para guardar el fruto del esfuerzo que hace la congregación de creyentes. Pero no siempre se ha leído o entendido de esta forma. Hoy vamos a ver esta variante. Y para eso vamos a compartir aquí y vamos a ver si nos vamos entre las traducciones, entre mi traducción con las notas al pie y entre el, el griego, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el versículo que dice, y aquel que es capaz de guardarlos a ellos. Ellos es tercera persona. Y en la nota al pie dice, guardarlos a ellos es una variante. Viene la doble barra. La segunda variante es guardarlos a ustedes, es decir, los recipientes de la carta. La tercera variante es guardarnos a nosotros. Se incluye el autor. La cuarta variante es guardar, es capaz de guardar, no dice a quién. Y en la quinta variante está el papiro 72 que tiene una lectura poco coherente. Entonces son cinco variantes. Está entonces a ellos en tercera persona que se refiere a los beneficiarios del servicio de los hermanos. Em, y esta es la variante de la familia 35. Y lo acompaña el 67.6% de todos los manuscritos. Y es la variante que aparece en estas ediciones griegas. Robinson y Pierpont del texto bizantino,
Hoyes y Farstad, texto mayoritario. Eh, el texto de la Iglesia Ortodoxa dice eso, guardarlos a ellos. El texto recibido de Stefanus de 1550 dice guardarlos a ellos y la políglota complutense. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, todas las ediciones dicen guardarlos a ellos, no dice guardarlos a ustedes, que es el sentido de todas las traducciones en español que tenemos hoy en día. Ah, en efecto, guardarlos a ustedes, que está en segunda persona, es la lectura que aparece en el Códice Sinaítico o Aleph en el Códice Vaticano, ambos son del siglo cuarto, y hay una lectura parecida en el Códice Efraimí Rescripto, que es del siglo quinto. Y es la lectura que está en el 29.8% de todos los manuscritos griegos que tienen el libro de Judas. Todos los manuscritos griegos de texto continuo que tienen el libro de Judas y que tienen ese versículo 24, el 29.8% dice guardarlos a ustedes. Pero también el texto recibido que está detrás de la versión autorizada. Versión autorizada es la King James Version. Entonces, el texto recibido de la King James Version tiene una variante distinta al texto recibido de Stephanus de 1550. Entonces quiero que comprendan más o menos por qué hay esta discrepancia. El texto recibido es una serie de ediciones griegas que aparecieron con la Reforma. El primero que publicó fue Erasmo de Rotterdam en 1516. Él publicó 4 ediciones más para completar 5 ediciones. Creo que la última fue en 1533, por ahí. Luego Stephanus, que es Roberto Estienne, él tomó el trabajo de Erasmo y entonces él tomó el trabajo de Erasmo y lo publicó. Él tiene creo que 3 publicaciones, una creo que en 1548-49, otra que la principal, que es la publicación regia de 1550, y después sacó una segunda publicación 1 o 2 años más tarde. Luego vino Teodoro de Beza y tomó el trabajo de estos dos hombres y sacó sus propias ediciones, entre 4 y 8 ediciones, siento la principal de 1568, por ahí. Y entonces, cuando los traductores de la King James vieron el trabajo de 50, 70 años antes, ellos tomaron las ediciones y ellos tomaron sus propias decisiones y los de la King James escogieron utilizar, guardarlos a ustedes, no a ellos, aunque guardarlos a ellos es la lectura que aparece en el texto recibido de Estefanos de 1550. Luego, más adelante, en 1632, 33 o 34, eh, los parientes Elsevier, que era un tío y un sobrino, pero como eran de la misma edad, era el sobrino y el tío chiquito. Entonces eran de la misma edad, se conoce como los hermanos Elsevier. De ellos, que eran también, tenían una empresa de publicaciones, ellos tomaron el texto y lo publicaron, el texto de la Reforma, y ellos son los que acuñaron la frase, este es el texto que todos hemos recibido. Entonces, por eso se le llama Textus Receptus, estrictamente a la de los hermanos Elsevier, pero también se le aplica al resto de las publicaciones, comenzando desde Erasmo. Entonces, comenzando desde Erasmo hasta los Elsevier. Entonces, son varios textos, hay varias ediciones con pequeñas diferencias.
cuál es el texto recibido correcto. Y vamos a ver algo aquí. Vamos a ver, bueno, nos habíamos quedado aquí. Guardarlos a ellos está en el texto recibido, según Estefanos, y a ustedes en el texto recibido detrás de la King James Version. Vamos a revisar el texto griego. El texto griego dice tode dunameno, al que es capaz, ¿sí? Filaxe, de guardar. Aftus es a ellos. Aftus es a ellos. Y em, la variante está aquí presentada. Y entonces em, guardar los ajimas es a ustedes. Y aquí el doctor Pickering pone, ¿verdad? Porque este es el texto hebreo según la familia 3035, él pone que el texto recibido de la versión autorizada dice Himas, pero que el texto recibido de Stefanos dice Aftus. Entonces, vamos a buscar, y aquí se los tengo, este es el texto recibido de Stefanos, y aquí abajo pueden ver la fecha 1550 y pueden ver también pueden ver el autor, Roberti Stefani, ¿verdad? Ahora entonces vamos a buscar, que creo que la 238. Sí. Entonces, Epistoli tu Iuda Catholici, Epístola Universal de Judas. Y entonces vamos a darle aquí al versículo 24. Aquí está. Todo de, aquí está, ¿ve? Aftus. ¿Sí? Entonces, eh, aquí les compruebo que Stefanus usa la palabra aftus, que significa guardarlos a ellos, a ellos. No usa la palabra himas. Luego, eh, pero como les había dicho, ¿verdad? El asunto del texto recibido resulta que los, los de la King James tienen, y aquí se los tengo en Bible Gateway, en Jude 24. Los de la King James ponen aquel que es capaz de preservarlos y debe preservarlos a ustedes, no a ellos. Ellos ponen a ustedes, himas, en vez de aftus. Y en español, todas las versiones dicen guardaros, o sea, a ustedes. Esta es la Biblia de las Américas, que es una versión que está basada en Nestle-Aland. Igual todas estas que están aquí abajo, que les voy a señalar, el que tiene el poder de que ustedes no caigan, dice la Dios habla hoy, de Sociedades Bíblicas Unidas. La NTV dice para evitar que caigan ustedes. La NBI, guardarlos a ustedes. Y ahora nos vamos a las versiones basadas en el texto recibido. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes. Aquel que es poderoso para cuidar que no caigan y presentarlos. Eh, entonces, miren, resulta que en el español, si yo solo pongo la palabra guardarlos, puede ser a ustedes o a ellos. Cuando uno está realizando una traducción y uno mira que puede haber una posible ambigüedad, uno está obligado a colocar y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes, si esa es la variante, o de guardarlos
a ellos. Entonces, cuando solo se pone en el español latinoamericano, guardarlos, no se sabe si es a ustedes o a ellos. Sin embargo, cuando se coloca en el español ibérico, guardaros, eso significa a vosotros, o sea, a ustedes. Entonces, la Reina Valera del 60 no es ambigua en este sentido y tiene guardaros a ustedes. Igual la del 77, la del 95, la RBA, pero también quiero compartirles la Biblia, perdón, una traducción nueva que es la de la Sociedad Bíblica Trinitaria. También dice guardaros. Entonces aquí está el asunto. El asunto está que eh, a todas las versiones en español se van por la segunda variante, que corresponde al texto recibido que está detrás de la King James. No corresponde al texto recibido de Stephanus, que es cuando el texto recibido estaba más maduro, cuando ya se habían corregido errores y ese tipo de cosas. Entonces, también no hay ninguna versión moderna que ponga la primera variante, guardarlos a ellos, sino que todas ponen la segunda, guardarlos a ustedes. Entonces no hay traducciones en español que digan guardarlos a ellos. Ni una. Ninguna traducción en español dice eso. A pesar que el 67.6% de todos los manuscritos griegos, la mayoría, dicen eso. Es, es correcto, ¿sí? Si no se van por la mayoría, váyanse entonces por la mejor línea de transmisión textual, que es la familia 35, y si no, por el mejor representante del texto recibido, que es el de Estefano. Entonces, ven cómo está la situación, ¿verdad? Este canal, este tipo de videos, toda esta traducción, todas las notas al pie de página, el propósito de todo esto es mostrarle los datos al pueblo de habla hispana para que ustedes vean cómo está la situación. Para mí, que la situación no está buena con respecto a este libro y a este pasaje que define mucho el propósito del propósito del libro de Judas. No está bueno, hay que corregir eso, sí. Y, ah, pero claro, uno se va dando cuenta de todas estas cosas hasta que el Señor lo guía a uno, como los ha guiado a ustedes para ver el video este. Que el Señor lo guía a uno a tener un poco más de conocimiento, a investigar un poco más cómo está la situación. Y entonces el propósito de este video ha sido explicarles cuál es la variante correcta. La variante correcta es y aquel que es poderoso para guardarlos a ellos. Porque nosotros como iglesia hacemos un trabajo de alcance y el recién convertido, Dios es poderoso de guardarlo, sin caída, sin mancha y con alegría. O sea que el fruto de mi trabajo, Dios lo respalda. Hay que contender por la fe. A eso se refiere contender por la fe, ganar personas. Entonces, vamos a seguir hablando del libro de Judas y en el próximo video vamos a hablar un poco más acerca de una variante que está en el versículo 4 que también es importante que lo revisemos. Así que, mis hermanos, el Señor es poderoso. Si el Señor es poderoso de guardarlos a ellos, obviamente también nosotros ya estamos guardados por su poder, ¿verdad? ¿Quién nos guarda la salvación? Dios. Dios nos guarda la salvación y eso aparece en el primer capítulo de la carta de Primera de Pedro. Ahí dice que el Señor, o sea, que Dios nos guarda por medio de la fe. Así que mis hermanos, tengan un bonito día y que el Señor los bendiga.